Mil bendiciones para ustedes. Es un honor y un gran privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir pues la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer en Lucas capítulo 2 versículo 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amado Dios, te adoramos, Padre, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Padre mío, por este día, Señor. Bendecimos a nuestra audiencia, Padre. Glorifícate de una manera especial en este día. Dios, abre nuestro espíritu, nuestro corazón, Padre. Abre nuestro oído, Padre mío, espiritual, para que entendamos, para que oigamos la palabra de Dios. Nuestro entendimiento sea abierto para entender tu palabra, Señor, y afianzarnos más en ella. En el nombre de Jesús bendigo esta palabra y bendigo también al Espíritu Santo que está con nosotros en este lugar. Y bendigo, Padre querido, a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hablemos entonces del nacimiento de Jesús. Es bien importante reconocer y saber por la palabra de Dios que, como dijo el ángel que anunciaba el nacimiento del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bien, hablando de nuestro Señor Jesucristo, podríamos resumir su vida de la siguiente manera. Número 1, hablar de su nacimiento virginal. Esto es muy importante. Hablar de su vida sin pecado. Hablar de su desarrollo y de su crecimiento. Hablar también, como nos lo dice la palabra de Dios, de su gran ministerio. Hablar también de su muerte, de su resurrección y saber dónde está Cristo. Toda esta información la recibimos nosotros a través de la palabra de Dios. Información que fue predicha por los profetas. Y nosotros sabemos el curso y el crecimiento de nuestro Señor, que de paso hago una salvedad. Él no se quedó niño. La Biblia dice bien claro que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Lucas 1:80. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual pues había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. O sea que después de haberse cumplido ese periodo, Jesús fue llevado al templo para ser presentado y dedicado a Dios. Eso es lo que nosotros los cristianos hacemos con nuestros niños. No los bautizamos, simplemente los presentamos delante de Dios. Jesucristo no fue bautizado cuando fue niño, ni aún en su adolescencia. Jesucristo fue bautizado cuando ya era un hombre, crecido, con conciencia. Un niño no tiene conciencia, un niño no tiene de qué arrepentirse, un niño no habla. Si eso es así, pues entonces nosotros tenemos que ministrar conforme a la palabra de Dios. Así que el Señor pues nació y a los 8 días para circuncidarlo pues fue presentado en el templo al Señor. Y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. También dice que Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ya ahí Jesús, en ese pasaje de las Escrituras, en Lucas 2:52, el Señor registra la palabra de Dios que él andaba ya por los 12 años y crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Luego hay un espacio en las Escrituras que no sabemos porque no está registrado de allí en adelante, de esos 12 años en adelante, hasta su bautismo ya en agua a través de Juan el Bautista. Tenemos pues entonces ese registro en la palabra de Dios. Bien, luego de su presentación, pues creció, hizo su vida con sus padres y registra la Biblia entonces allí en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Luego ya viene el bautismo de Jesús en Lucas 3:16 a través de Juan el Bautista. Luego inició pues su ministerio. Allí cuando se registra en la palabra del Señor el bautismo en Lucas 3:16, bendito sea el nombre de Dios, la Escritura menciona también que Juan respondió diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aconteció entonces que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de palomas, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estoy leyendo en Lucas 3, ¿verdad? Y el versículo 23 ya anuncia pues lo siguiente. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea, de los 12 que acabamos de mencionar hasta los 30, pues fue un largo trecho donde no tenemos registros de esa vida, de ese tiempo, de su actividad, de su acción. Pero lo que sí sabemos es que a partir de los 30 años comenzó su ministerio. Bendito sea Dios. Entonces la Biblia pues registra todos esos detalles. En Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así que Jesús inició su ministerio y lo inició haciendo ayuno. Estuvo en ayuno por 40 días y allí se le presentó su adversario, Satanás, para tentarle. Y pues Jesús, allí en la tentación, Satanás se le presentó en 3 oportunidades para tentarlo. Así que sabemos por la palabra que Jesús rechazó la oferta de Satanás de darle el dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y usó la palabra: escrito está. Entonces, el reino de Jesús no es de este mundo. Él lo dijo. Y luego en su ministerio, pues en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Juan el Bautista tiene un mensaje para el Señor. O sea, él, pues, cuando Juan el Bautista está encarcelado, él llama a sus discípulos y les dice que vayan donde Jesús y le hagan una pregunta. Y la pregunta de Juan para Jesús era: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Eso está en Lucas 7:19. La respuesta de Jesús, cuando los discípulos de Juan fueron a hacerle la pregunta,
a nuestro Señor, Lucas 7:21, dice pues que en esa misma hora en que hubo la pregunta, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. Así que en el versículo 22, la respuesta de Jesús a los discípulos para Juan fue, respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Así que estos discípulos presenciaron la sanidad de mucha gente que estaba quebrantada en su salud. Y les dijo el Señor, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que Cristo inició su ministerio con ayuno y oración, reprendió al diablo y lo puso en su justo lugar a través de la palabra. Rechazó todas las propuestas que el enemigo pues le estaba haciendo. Y nos gozamos al leer esta palabra y compartirla con ustedes, porque esta es la palabra de Dios. Así que Jesús, inspirado y ungido por el Espíritu Santo, comenzó a cumplir lo que está en Lucas 4:18. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Había mucha gente oprimidas por demonios, cautivos por demonios, esclavizados, mucha gente enferma. Y él vino pues con ese propósito también de predicar el año agradable del Señor. En ese predicar el año agradable del Señor venía con una información verdadera para la humanidad, para ese pueblo de Israel y también para la humanidad. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir entonces que el plan de salvación pues comenzó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ángel, cuando anuncia el advenimiento del Señor, dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la humanidad de esa generación vio a Jesús en plena acción en su ministerio, y por eso era que la Biblia dice que su fama se extendía por todo alrededor pues del pueblo. La gente vio en el Señor un Salvador. Así también lo reconoció el profeta Zacarías, que dice, Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, el nacimiento de Jesús, cuando fue presentado, Simeón, pues aquí dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo. Así que, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa parte profética de Simeón pues se cumplió, porque Jesús ya en la parte de su muerte, pues nosotros sabemos que su costado fue abierto por una lanza de uno de los soldados romanos. Entonces bien, Jesús, un hombre extraordinario que comenzó pues a ministrar a un pueblo necesitado, pueblo oprimido, un pueblo enfermo. Habían pasado muchos años después de Malaquías, que fue el último profeta en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel pues vivió un tiempo de oscuridad, donde no había manifestación de ningún tipo de parte de Dios. Así que más o menos pasaron como 400 años cuando vino la voz de Dios a través de Juan el Bautista, y después de Juan pues el ministerio poderoso, como lo dijo Juan, ¿verdad? Ministerio poderoso del Señor Jesucristo. Así que también dentro de su ministerio, aparte de esos milagros en las personas, podemos tocar también el milagro de la salvación de la alimentación de más de 5,000 hombres. A través de 5 panes y 2 peces. Los bendijo. Cuando los tuvo allí, los bendijo. Por eso es bueno bendecir. Cuando uno busca de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor. Ahora, ¿de qué manera se va a reproducir un pan que está hecho con una masa? ¿De qué manera se va a multiplicar unos peces que están muertos? Entonces fíjese, los bendijo, los partió ya ahí sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y comieron, dice ahí, y comieron todos y se saciaron. O sea, habían más de 5,000 personas allí, y esas 5,000 personas se saciaron con solamente pues 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Ese milagro señala a Jesucristo como el pan de vida, el que suple tanto para las necesidades del cuerpo como para las necesidades del alma también. Es una prueba de poder del Señor para hacer milagros. Es un ejemplo de su compasión por las personas necesitadas. Enseña que lo poco que se tiene puede convertirse en mucho si se pone en las manos del Señor y es bendecido por Él. Cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos, es importante también esta palabra, ahí en Lucas 9, 28, 36. Y ahí hay un gran mensaje, porque de ahí salió una voz en el versículo 35, Dios hablando acerca de Jesús, donde le dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Pero la humanidad, en el transcurso de la historia, pues no ha oído a Dios, no ha oído a Cristo como Dios pues nos lo recomendó. Así que, a pesar de toda esa situación, pues el Señor, quiero decirles que el Señor, nuestro Señor, sigue siendo el regalo de Dios más grande para la humanidad, y siempre su mensaje de motivación a los necesitados fue, no temas, solo cree. Y este es un mensaje para ti, para mí. En las circunstancias que sean, por muy apremiantes que sean, no debemos poner nuestra mirada en la circunstancia ni nuestros pensamientos en ella. Debemos ponerla en Jesús. Leyendo la palabra en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, vemos cómo Jesús ministraba y el poder de Dios estaba sobre él, la unción del Espíritu Santo, para sanar, para liberar, para sacar a la gente de toda opresión. Y su mensaje era muy corto, un mensaje a las personas necesitadas, pues el Señor siempre tenía una palabra de aliento. Y hoy esa palabra de aliento está vigente en nuestras vidas, en nuestra familia, en nosotros como personas. No temas, solo cree, decía el Señor. No temas, cree solamente y serás salva. Esa palabra
se la dijo a un principal de la sinagoga, Jairo. No llores, a la viuda de Naín, su único hijo murió. Entonces, se murió su esposo, se murió su hijo y lo llevaban a enterrar, pero en el camino estaba Jesús, que simplemente se le acercó con una palabra de aliento. No llores, solamente eso. Nosotros al leer esa porción, pues vemos cómo Jesús, cómo todo eso se detuvo y él le habló al muerto, al que estaba en el ataúd, al que estaba en la urna. Milagro de Dios. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al ciego Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta todavía está abierta por los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga, está abierta. ¿Qué quieres que te haga? Y lo mismo que él hizo con Bartimeo cuando Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Así que el Señor cumplió ese deseo del ciego y el ciego recobró la vista. A sus discípulos les dijo, tened fe en Dios. A Marta, la hermana de Lázaro, que se enfermó y murió y lo habían enterrado, el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Así que ese es el mensaje de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, porque ese mensaje está abierto, disponible para nosotros, para la humanidad. El creer. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que quiero decirles también pues que no debemos temer, porque el Señor siempre le dio ese mensaje de esperanza a la gente, porque fue un mensaje de esperanza. No temas, solo cree, no temas, cree solamente y serás salva, no llores. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Tened fe en Dios a los apóstoles. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces mire, el peor enemigo que tiene el hombre es el miedo. Y contra ese miedo vino Jesús a quitar ese miedo de nuestra mente. Porque el miedo nos atrapa. El miedo nos encarcela, nos paraliza. El miedo tiene sus resultados. Entonces, una persona con miedo pues se convierte en una persona incrédula y pesimista. Recuérdense que el pesimismo ve las cosas en su aspecto menos favorable, o sea, siempre negativo. Las personas con miedo y pesimista, porque se vuelven pesimistas, tienen la propensión siempre del lado malo de las cosas. Y Dios vino a libertarnos de todo cautiverio, de toda opresión del maligno. Así que el pesimista pues es una persona muy negativa que ha pasado a un estado de incredulidad. ¿Ve? Entonces, cree en Dios porque Él es el que tiene el dominio y la autoridad sobre todo, y para Él todo es posible. Él pasó por muchas pruebas, pasó por muchas tentaciones, superando toda prueba y toda tentación. Fue 100% humano y 100% divino. Humano porque nació de una mujer, divino porque nació del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Fue obediente a su Padre Celestial hasta la muerte y muerte de cruz. El testimonio de Pedro en cuanto a su vida, dice 1 Pedro 2, 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que Cristo fue pues un siervo sufriente. Su vida y su ministerio fue mucho sufrimiento, porque Él venía pues como Salvador. Y como Salvador tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles que solamente Él pudo superar con la ayuda del Espíritu Santo.
El versículo 22 al 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que el Señor estaba lleno de paciencia. El 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En Hechos 4:12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el testimonio de sus apóstoles, reconociendo quién era el Cristo, a qué venía. Bendito sea Dios. ¿Cuál era su propósito? Los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de toda persona era el salvarse del pecado y de la ira de Dios. Y predicaban que podría suplirse pues esa necesidad solo por medio de Jesucristo. Cristo aseveró que no hay esperanza de salvación para nadie, aparte pues de la salvación que es por medio de Él. Por eso en Juan 14:6 también le habló a los discípulos y le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Santo es el Señor.